El viento gélido barría las grandes hierbas de la pradera sin fin. El sol se hundía con suavidad, tiñendo el cielo de un tono anaranjado que se reflejaba en el horizonte. Margaret Peterson, de 78 años y confinada a una silla de ruedas desde hacía 20, se hallaba en el porche de su casa. Tenía las manos apoyadas sobre el regazo y su mirada se perdía en aquellas llanuras que un día fueron su mundo y su patio de juegos. En su juventud había cabalgado a caballo, como si fuese uno con ellos. Pero un accidente de tráfico lo cambió todo. Ahora, su único contacto con estos majestuosos animales se reducía a contemplarlos desde la distancia. Aquella mañana, algo distinto ocurrió. Al borde de su propiedad se erguía un Mustang oscuro, inmóvil y alerta. Su silueta resaltaba contra el horizonte y su lustroso pelaje recogía el brillo del sol naciente. Margaret contuvo la respiración. Los caballos salvajes rara vez se acercaban tanto a una vivienda, y sin embargo, ahí estaba, observándola con unos ojos inteligentes y curiosos. Notó cómo su corazón se aceleraba. Con cautela levantó la mano, pretendiendo mostrarle que no representaba ninguna amenaza. El Mustang movió las orejas, pero no retrocedió. Hubo una tensión silenciosa entre ellos. Luego, tan repentinamente como llegó, el animal dio media vuelta y se perdió en la hierba alta. Margaret permaneció sin moverse, los ojos fijos en el lugar donde el caballo había estado. Sintió un atisbo de esperanza. Tal vez no fuera una casualidad. Tal vez ese Mustang se había aproximado a ella con un propósito. Cuando más tarde, su nieta Emma vino de visita, Margaret le relató el suceso. Apareció un caballo salvaje muy cerca. Estuvo ahí. Casi pude tocarlo. Emma sonrió con suavidad. Abuela, puede que lo imaginaras. Los Mustangs son muy esquivos. Pero Margaret estaba segura de lo que había visto. En lo más profundo de su interior, presentía que no sería la última vez que se encontraría con aquel caballo. Al día siguiente, Margaret salió a su porche más temprano que de costumbre, oteando el horizonte con el deseo de que volviera el Mustang. Pasaron las horas y nada ocurrió. Justo cuando se disponía a rendirse, oyó un suave crujir de pezuñas sobre la hierba seca. Ahí estaba de nuevo, esta vez un poco más cerca. Margaret casi no se atrevía a respirar. Sus ojos oscuros la examinaban con atención. Avanzó un par de pasos y luego se detuvo, sin alejarse. Impulsivamente Margaret alzó la mano. «Hola, chico», murmuró con voz suave. El Mustang movió las orejas, como si comprendiera. Acercó la cabeza con cautela, dilatando las fosas nasales para captar su olor. Fue un instante de conexión increíble, y esta vez no huyó. Desde ese día, el caballo salvaje volvió cada mañana. Margaret lo bautizó como Shadow, sombra, un nombre acertado para un ser que se deslizaba sin ruido por la pradera, siempre al acecho, y no obstante, cada vez más próximo a ella. Empezó a dejarle cubos de agua y le hablaba con la voz dulce que en otro tiempo usaba con sus propios caballos. Emma, en cambio, se mantenía escéptica. «Abuela, los Mustangs no se dejan domesticar así como así. Ten cuidado, ¿vale?» Pero Margaret no dudaba. Shadow no era solo un animal salvaje. Buscaba algo, quizás compañía o un hogar. Ella notaba que estaba surgiendo algo en su interior, algo que renovaba sus fuerzas. Su historia con él apenas comenzaba. Pasaron los días y Shadow se acostumbró a la presencia de Margaret. Poco a poco, ella se atrevió a dejarle ofrendas de comida, como zanahorias. Al principio, el caballo las tomaba con recelo, pero fue adquiriendo confianza y se quedaba más tiempo cerca de ella. Margaret se sentía más viva de lo que se había sentido en años. La compañía de Shadow le devolvía una paz que ya creía perdida. No obstante, en el pueblo no todos miraban con buenos ojos la aparición del Mustang. El ranchero Tom, dedicado a los caballos desde siempre, la previno cierta tarde. «Los Mustangs son impredecibles, Margaret. Si se habitúa mucho a ti, va a ocasionar problemas». Ella, sin embargo, respondió con calma. «Solo busca un lazo, como yo, Tom». Él meneó la cabeza. «Espero que sepas lo que haces». Margaret sentía que aquel caballo y ella se necesitaban mutuamente, aunque no tenía idea de que otros también se habían fijado en su relación. Algunos no estaban dispuestos a que un animal salvaje reclamara su lugar junto a una anciana.
Una mañana, Margaret salió temprano y notó que todo estaba más quieto que de costumbre. Shadow no apareció. Suele llegar al despuntar el día, con ese paso silencioso que ella había aprendido a reconocer. Esperó durante horas, pero el Mustang no se dejó ver. Se le anudó un presentimiento extraño en la garganta. En las últimas semanas se había habituado a su puntualidad. ¿Habría regresado a su manada? ¿O le habría pasado algo? Allí, en las llanuras, abundaban los riesgos. Hambre, coyotes, tormentas, e incluso personas que veían a los Mustangs como alimañas. Emma fue a visitarla por la tarde y encontró a su abuela mirando ansiosa desde el porche. ¿Qué ocurre, abuela?, preguntó preocupada. No ha aparecido, susurró Margaret. No vino. Emma alzó las cejas. Tal vez anda lejos. Son animales salvajes que van a su aire. Pero Margaret presentía que algo no iba bien. Esa noche apenas pudo dormir. Dando vueltas en la cama, se levantó alrededor de la medianoche, se cubrió con una manta y salió al porche. La oscuridad lo envolvía todo, interrumpida por el ulular de una lechuza en la distancia, hasta que percibió un ruido de pisadas, leve, pero inequívoco. El corazón le dio un vuelco al forzar la vista en la penumbra. Allí estaba, Shadow encaminándose hacia la casa, mas de forma distinta. Su paso era fatigado, como si cada zancada costara esfuerzo. Al llegar a la tenue luz de la luna, Margaret contuvo el aliento. La pata delantera derecha estaba manchada de sangre. «¡Oh, mi niño!», musitó con un nudo en la garganta. Ignoraba la causa de esa herida, pero su Mustang estaba lastimado. Trató de aproximarse en su silla de ruedas, tanto como pudo. «Tranquilo, Shadow, ya estoy aquí». El caballo se detuvo, respiraba con fuerza y los costados le latían aceleradamente. Margaret intuyó que debía actuar, pero estaba sola. Solo había una persona que podría socorrerlos: Tom, el ranchero. Tal vez él no quisiera implicarse, pero sabía de caballos y, en ese preciso instante, eso era lo primordial. Tomaría cartas en el asunto. Haría lo que hiciera falta por salvar a Shadow. Al día siguiente, con el alba despuntando, Margaret se decidió. Se cubrió con un abrigo y condujo su silla por el camino polvoriento que llevaba a la hacienda más cercana. Tom, que reparaba una valla, la vio llegar y frunció el ceño con recelo. «Margaret, ¿qué te trae por aquí?». Ella no se anduvo con rodeos. «Necesito tu ayuda, Tom. Shadow está herido. Llegó anoche con la pata sangrando». El hombre suspiró y negó con la cabeza. «Ya te avisé de que ese Mustang iba a causar un disgusto. No debería haberse acostumbrado a ti. No estoy aquí para sermones. Te pido ayuda. Tú entiendes de caballos, y ahora mismo es lo único que importa». Tom la miró en silencio unos segundos, para luego soltar aire. «Enséñame al caballo». Regresaron juntos a la casa. Shadow seguía cerca, sin apoyar la pata lastimada. Tom se le arrimó con cautela, poniendo en práctica toda su experiencia. Tras un examen rápido comentó: «La herida se ve fea, pero puede sanar con los cuidados adecuados. Te advierto algo, Margaret. Si se vuelve muy manso, las autoridades podrían no considerarlo un Mustang salvaje». Ella lo escuchó. Conocía el riesgo de domesticar a un Mustang, pero no cabía otra salida. Shadow necesitaba cuidados. Tom limpió la sangre y vendó la herida lo mejor que pudo. Margaret, mientras tanto, sentía un ligero alivio al ver la pata del Mustang atendida y se aferraba a la esperanza de que se recuperaría. En los días posteriores, la situación era un vaivén de preocupación y optimismo. Tom regresaba para revisar la llaga. Para alegría de Margaret, Shadow mostraba indicios de mejorar. Aunque pisaba con recelo, dejaba caer algo de peso en la pata, y era un síntoma de avance. Sin embargo, también crecía la cercanía entre caballo y mujer, lo que no pasaba desapercibido en la comunidad. Algunos ya charlaban sobre un Mustang que rondaba la casa de una anciana. Margaret se temía que tarde o temprano alguien intervendría. Mientras observaba a Shadow, escuchó el motor de un vehículo por la carretera de grava. Al girar la cabeza, distinguió un todoterreno con el emblema de la Oficina Local de Protección de Fauna. Dos agentes se bajaron y se dirigieron a ella. «¿La señora Peterson?», preguntó uno. «Hemos recibido reportes de un Mustang salvaje frecuentando zonas habitadas. ¿Podríamos hablar un momento?». El estómago de Margaret se encogió, pero respondió con serenidad: «Claro,
El hombre que se presentó como Ranger Collins sacó una libreta. Nos informan de que usted ha estado en contacto constante con un Mustang. ¿Es cierto? Ella asintió. Se llama Shadow, viene mucho por aquí, pero no hace ningún daño. Solo lo ayudo. Collins lanzó una mirada a su compañero. Los Mustangs salvajes deberían mantenerse en su hábitat. Si se acostumbran demasiado a las personas, pierden sus instintos, y eso puede ponerlos en peligro. Margaret levantó la barbilla. No busca que lo alimente como un caballo doméstico. Estaba herido y lo auxilio. ¿Qué hay de malo en eso? El segundo agente, un hombre joven, intervino. Debemos asegurarnos de que no se quede permanentemente cerca de esta casa. Hay normas sobre la fauna salvaje. Ella reprimió un escalofrío. Habló con firmeza. Shadow no es una amenaza. Tiene derecho a estar aquí, en la pradera. Collins suspiró. Continuaremos supervisándolo. Si se vuelve demasiado manso, habrá que actuar. Tras un asentimiento se marcharon. Margaret se quedó viendo cómo se alejaban, con el corazón apretado. Sabía que aquello era el inicio de un conflicto. Esa noche Margaret apenas durmió, inquieta por lo que pudiera pasarle a Shadow. La mañana siguiente despuntó con aire fresco y un sol pálido. Ella se hallaba en el porche, como siempre, y ahí apareció el Mustang, cojeando un poco menos, signos claros de que la herida mejoraba. Con un nudo de preocupación, ella le ofreció un cubo de agua. El caballo aceptó. Se veían mutuamente con la calma que da la rutina de varios días juntos. Por un instante, Margaret olvidó el problema con los guardabosques. Emma se presentó por la tarde y la encontró muy callada. Abuela, ¿estás bien? Vinieron los guardabosques a ver a Shadow. Lo van a vigilar. Si deciden que ya no es tan salvaje, se lo llevarán. Emma apretó los labios. Tenemos que idear un plan. Margaret asintió. Le quedaba poco tiempo para hallar una solución. No estaba dispuesta a perder a ese caballo. La tensión en la ciudad se hizo palpable. Tom se mostró de nuevo, con su advertencia. Margaret, sé que este Mustang significa mucho para ti, pero si la Oficina de Vida Silvestre mete mano, no hay nada que puedas hacer para retenerlo. Ella no estaba de acuerdo. Tenía la determinación de no renunciar a Shadow. Pasaba casi todo el día a su lado, susurrándole palabras suaves y mentalizándose para enfrentarse a la autoridad si hacía falta. Emma contactó a una organización dedicada a la protección de los Mustangs, que prometió ayudarles en caso de que las autoridades intentaran capturarlo. Ese respaldo dio ánimos a Margaret. Una mañana, mientras charlaba con Shadow en el campo, oyó el ruido de un vehículo. Reconoció la camioneta de la oficina de fauna. Esta vez, venían con un remolque para caballos. El pánico se apoderó de ella. Vio cómo varios guardabosques descendían, con Collins a la cabeza. Señora Peterson, dijo con tono firme, hemos recibido la orden de llevarnos al Mustang. Está demasiado cerca de los humanos. Ella apretó los puños. Él pertenece aquí. Vive en la pradera. No es un caballo doméstico. Collins se mostró inflexible. La decisión está tomada. Por favor, apártese. Margaret no se movió. No pienso hacerlo. Con determinación echó su silla de ruedas hacia el remolque, bloqueando el paso con su propio cuerpo. Los guardabosques se quedaron perplejos. A su alrededor empezaron a reunirse Tom, Emma y varios vecinos, que formaron un pequeño muro humano. «Estamos con Margaret», gritaron unos. Collins dio un paso adelante. «No queremos un altercado, pero tenemos que llevarnos al animal. Este caballo no causa problemas», insistió ella. «Se merece quedarse». El segundo guardabosques, con cara de fastidio, repitió. «No está en sus manos decidirlo». Había tensión en el aire. Margaret, firme, contestó. «Entonces primero deberán quitarme de en medio». Tom miró la escena y acercándose a ella, le susurró. «¿Estás segura de lo que haces?» «Sí», contestó alzando la voz. «Lucharé por él». Entonces Tom se volvió hacia los agentes. «Veis que nadie aquí desea que se lo lleven. Pensáoslo 2 veces». Los guardabosques se consultaron en voz baja. La multitud esperaba con el pulso acelerado. Finalmente, Collins suspiró. «De acuerdo, revisaremos nuevamente el caso. Pero eso no implica que el Mustang vaya a quedarse de forma definitiva».
Margaret contuvo el aliento, agradecida por la breve tregua. Había ganado un poco de tiempo para encontrar una solución definitiva. Unos días después, Margaret recibió una llamada inesperada. Una importante organización protectora de Mustangs había oído hablar de su caso y le ofrecía llevar a Shadow a una reserva donde podría vivir en libertad. Margaret comprendía que era la mejor oportunidad para salvarlo. Con el corazón dolido aceptó. El día de la despedida llegó. Tom, Emma y muchos vecinos estuvieron presentes, mostrando apoyo. Margaret se acercó a Shadow y puso su mano en su frente tibia. «Vive libre, chico», susurró. El Mustang la observó con sus ojos profundos y comprensivos, para luego subir con paso lento al remolque. Ella sabía que seguramente no volvería a verlo, pero al menos había cumplido su promesa de protegerlo. Su sombra, su presencia y su historia permanecerían en la pradera, en los susurros del viento que mecía la hierba, en los corazones de quienes habían presenciado hasta dónde podía llegar la lealtad y la determinación de una anciana dispuesta a todo para salvar a un caballo salvaje.